De lujo, gracias Raúl. Perfecto. Muchas gracias. Pues nada, la idea del directo de hoy era más que nada porque el otro día estaba, bueno, organizando todo ya y digo, joder, que me acabo de dar cuenta que estamos ya que estamos en diciembre ya y que no queda nada para empezar el otro año y digo, hostia, este es un momento perfecto en donde la mayoría de nosotros, normalmente mucha gente se espera al día 1 para empezar a organizar el año, pero si realmente quieres empezar a tener buenos resultados en 2024, hay que empezar a organizar las cosas ya mismo, porque los resultados no van de un día para el otro a la hora de ponerse, sino que ya hay que ir con todo un poco rodado y con un entreno detrás. Entonces, más que nada, dije, joder, que ya estamos en 2024 casi, si queremos reventarlo y que sea un buen año en cuanto a resultados y en cuanto a estar contentos con nuestro rendimiento y con lo que disfrutamos más, que al final es entrenar, ya sea pedalear, correr, lo que sea, hay que ponerse ahora y digo, bueno, venga, vamos a hacer un directo, que hacía días que no estábamos por aquí en directo, y que me podáis preguntar un poco las dudas y a ver si os puedo ayudar un poco con vuestras dudas, inquietudes y demás con tema de entrenamientos, para que podáis organizar lo mejor posible el año que viene y que cada uno, con lo que le guste, pueda disfrutar al máximo. Para uno será competir y hacer un buen resultado, para otro será competir y ser finisher de una carrera, y para otro será competir y reventar a sus amigos, y para otro entrenar y reventar a sus amigos, y para otro pues simplemente entrenar y pasarlo bien y disfrutar, porque cuando estás en forma disfrutas muchísimo más. Y ahora ya no compito, pues que si no, cuando no estoy en forma que me siento bien, es que no me lo paso bien entrenando, y cuando estás en forma, joder, es una gozada. Así que nada, esta era un poco la idea, que me pudierais preguntar todo y ayudaros lo máximo posible a que organizarais el año en función de vuestros objetivos y lo que vosotros queréis. Y me habéis estado haciendo varias preguntas en la cajita de preguntas que comenté, que empezaremos por allí, y luego pues los que estáis aquí pues también me vais preguntando a vuestras inquietudes y responderemos todas las preguntas que tenemos, que bueno, si hay preguntas vamos a estar aquí hasta las 8. Pero antes de empezar quería hacer así también un poco de poner en contexto con las cosas que considero más importantes a la hora de empezar a entrenar o al menos organizar un año, etcétera. Entonces, voy a empezar por aquí para explicarlo de forma breve, y luego vamos a ir ya con las preguntas. Mira, Kiko, ¿cómo puedo contactar contigo para conocer el programa? Kiko, mándame porfa porque ahora no lo podré apuntar aquí, un mensaje privado desde el perfil de Instagram y me dices, hola, soy Kiko, te he escrito por directo, explícame más, y ya hablamos por WhatsApp y vemos bien tu caso, lo que puedes necesitar, ¿vale? Ahora ya voy a ir viendo todas las cosas por aquí. Entonces, primero de todo agradeceros a todos por estar aquí en directo, por estar aprendiendo para aplicar a vuestro entreno, para mejorar, para crecer como personas y como deportistas, porque no todo el mundo que realmente quiere algo hace el esfuerzo para aplicarse y para estar aquí aprendiendo para mejorar su situación. Así que enhorabuena, porque no todo el mundo son personas tan implicadas como vosotros. Y bueno, como decía hasta ahora, que 2024 ya está aquí, si se quiere hacer buenos resultados hay que empezar ya a entrenar, porque si no estamos a tiempo ya. Y más que nada, la reflexión que quería hacer para empezar, que es lo que puse justamente en las historias, que muchas veces, a mí me ha pasado muchos años, por eso lo he dicho, por eso lo digo, que quieres tener, venga, año nuevo, este año sí, este año ya lo hago, y sigues haciendo lo mismo que hacías otros años. Y si realmente quieres tener resultados distintos, has de hacer cosas distintas, y no puedes esperar seguir haciendo lo mismo y tener resultados distintos, porque no va a pasar, ¿vale? De hecho, esta es una frase muy famosa de Einstein, que ya lo dijo, que era algo así como: locura es seguir haciendo lo mismo y esperar tener resultados distintos. Entonces, simplemente os animo a que sigáis, y si estáis aquí ya es un primer paso súper importante, aprendiendo para poder ver qué es lo que hasta ahora habéis estado haciendo que no os funcionaba en vuestro caso en concreto, y que lo podáis cambiar. A veces será cambiar mucho, a veces será cambiar muy poco, que lo podáis cambiar para aplicarlo, para que este 2024 sea realmente un gran año. Y realmente os aseguro que si realmente hacéis lo que vosotros tenéis que hacer para mejorar, podéis conseguir cosas realmente increíbles. Lo he visto con muchísimos deportistas que se pensaban que eran negados, que no tenían capacidades, que su problema era la falta de tiempo, y que realmente, haciendo las cosas bien hechas,
han mejorado, o sea, una barbaridad. Entonces, os animo a todos a que sigáis con estas ganas, porque podéis hacer cosas realmente increíbles este 2024 si simplemente lo estructuráis un poco bien y hacéis las cosas con un poco de lógica y un poco de sentido, ¿vale? Y lo que también os animo, como digo, es a empezar hoy mismo a decir, venga, va, ¿qué voy a hacer este año? ¿Qué objetivos tengo? A pensar un poco cuáles son vuestras motivaciones y no dejarlo para más adelante, no dejarlo para el 1 de enero, que esto es típico también, porque una de las preguntas más típicas que me suelo encontrar con personas que me escriben, etcétera, es, bueno, yo en marzo quiero hacer una carrera y quiero hacerlo muy bien, no sé qué, pero ya empiezo a entrenar en enero, que ya tengo 3 meses, y digo, bueno, sí, con 3 meses puedes mejorar un poco, pero si realmente quieres mejorar, has de empezar ya. O sea, muchas personas se piensan que el entreno es, vale, entreno un mes y ya tengo resultados, o entreno 2 meses o 3 y ya tengo resultados increíbles. Y no es tan fácil, o sea, realmente puedes mejorar con 3 meses bastante, nosotros lo hemos visto con muchos de nuestros deportistas, puedes mejorar muchísimo, pero realmente son mejoras pequeñas, sobre todo contra más tiempo lleves entrenando, menos vas a mejorar. Si llevas muy poco tiempo entrenando, puedes mejorar más. Pero es eso, no pensar que es entrenar un poco y a mejorarlo. El cuerpo necesita un proceso para asimilar todo el entreno que has hecho, sacarlo a la luz, poder realmente mejorar el nivel. Entonces, si realmente tenéis objetivos que os motivan ese 2024, tenéis que empezar ya a planificar la temporada con un sentido y empezar a entrenar pues poco a poco para poder llegar bien a vuestros objetivos, porque no tiene ni comparación el nivel al que podéis llegar si entrenáis durante 9 meses, durante un año, durante 6 meses, a que si entrenáis un mes o entrenáis 3 meses. Entonces esto es una cosa súper importante, ¿vale? De hecho hay un proverbio chino que dice, ¿cuándo fue el mejor momento para plantar un árbol? Dice, el mejor momento fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora. Entonces, esto es lo mismo con el entrenamiento. ¿Cuándo fue el mejor momento para empezar a entrenar bien? Pues a lo mejor hace un año o 2, y el segundo mejor momento es hoy, no hay que esperarse al 1 de enero. Entonces, otra cosa importante a destacar, ¿vale? Que mucha gente también se piensa es, buah, si quiero hacer un buen resultado el año que viene, quiero hacer cosas buenas, he de empezar a entrenar a muerte y hacer no sé qué entrenos y 6 horas en bici y lo otro. Y no, realmente no funciona así. Sí que depende de lo que hagas y de tu nivel, has de hacer entrenos realmente de mucha calidad y entrenos muy buenos, pero realmente para conseguir cosas, o sea, para tener logros extraordinarios, mucha gente se piensa que ha de hacer cosas extraordinarias, un entreno brutal y entrenar en ayunas y no sé cuántas cosas, y como los entrenos de profesionales que son típicos que se ven también, y no funciona así. Para hacer cosas extraordinarias para tener resultados extraordinarios hay que hacer cosas ordinarias, entrenos normales, durante un periodo extraordinariamente largo de tiempo. O sea, al final, y es una de las filosofías que hacen los deportistas de élite, es de hacer entrenos, o sea, no se revientan cada día, no hacen entrenos de acabar por el suelo arrastrándose. Hacen cada día el entreno que han de hacer, regulando el ritmo, y van sumando un día tras otro, un día tras otro. Y esto a lo largo del tiempo es lo que hace que puedas mejorar de verdad, ¿vale? Entonces esto es una cosa muy buena, sobre todo para todos los que tenéis poco tiempo, etcétera, que pensáis, hostia, yo no puedo mejorar porque no puedo hacer este entreno o lo otro. Si lo haces bien y lo estructuras bien, con entreno, el descanso proporcional, etcétera, con entrenos bastante normales, sin hacer cosas espectaculares, a lo largo del tiempo, cuando todo esto se va sumando, ya podéis mejorar muchísimo. Y aprovecho para explicar otra cosa que se me ha venido ahora al explicar esto de que al final lo más importante es la constancia en el tiempo, que es que muchas personas se desaniman porque, o sea, lo normal cuando empiezas a entrenar bien es que ya empieces a mejorar, ¿vale? Sobre todo si llevas poco tiempo entrenando es muy fácil de mejorar, contra más tiempo lleves es más difícil. Pero hay muchas personas que empiezan y ya no tienen resultados, los resultados que se esperaban, y dicen, el entreno no sirve de nada, esto no sé qué, y se desaniman y lo dejan. Entonces, simplemente tener en cuenta que cuando estás entrenando, si hoy hago 4 horas de bici y mañana pienso que voy a estar más fuerte, no voy a estar más fuerte, al revés, mi rendimiento habrá bajado porque mi cuerpo está fatigado de las 4 horas de bici de hoy. Al final, cuando el cuerpo mejora es porque después de varios estímulos seguidos y los descansos adecuados, el cuerpo se hace más fuerte y mejora de verdad. Y esto no es muchas veces de un día para el otro, ¿vale? De hecho, según qué habilidades, por ejemplo, si quieres mejorar tu base aeróbica, tu resistencia, esto va a llevar varios meses para poder mejorarlo. Y entrenar un mes bien sí que te vas a sentir mejor, pero no vas a mejorar ni mucho menos todo lo que podrías mejorar. Y este es un problema
muy común, que de hecho tiene un nombre que se llama la meseta de potencial latente, que es que muchas personas se piensan que cuando empiezas la mejora es así, lineal, y vas entrenando, mejorando. Y no es así, muchas veces la mejora al principio es nula, parece que no haces nada, y de golpe es exponencial, ¿vale? Y esto, una forma muy buena de entenderlo es con la metáfora del cubito de hielo, y es exactamente lo mismo, lo vais a entender muy bien, y es que si imaginaros que tenéis un cubito de hielo a 10 grados bajo cero, y de golpe empezáis a aumentar la temperatura de la habitación, que está a 10 grados bajo cero, para que se empiece a deshacer el cubito. Pues lo pones a temperatura a -9, el cubito sigue igual, a -8, el cubito sigue igual, a -7, -6, -5, -4, -3, y dices, hostia, he subido 7 grados la temperatura y esto sigue congelado total, o sea, no se ha deshecho nada, porque estás a 3 bajo cero aún. Pero luego llegas a un punto crítico que son los 0 grados, y el cubito sigue igual, pero luego llegas a 1, 2, 3, 4, y el cubito se empieza a deshacer cada vez más rápido. Y entonces, esto es lo que podéis ver con el entrenamiento. A lo mejor tú ahora estás entrenando y no ves mejoras si lo estás haciendo bien, porque estás a 10 bajo cero, pero cuando llegas a 0 grados, de golpe empezarás a mejorar cada vez más rápido y de golpe vas a ver que has asimilado todo el entrenamiento y lo has mejorado todo. Y esto es una cosa que pasa muchísimo, que estás entrenando mucho tiempo y dices, bah, bien, pero tampoco tanto, haces un poco de descanso, asimilación, etcétera, y luego te notas fuertísimo, tienes un gas que no se te acaba, y es porque has pasado el punto crítico que en el caso del cubito de hielo de los 0 grados, pero con tu entrenamiento. Por lo tanto, os animo a esto, cuando estéis entrenando bien, no os desaniméis si no mejoráis de forma lineal, porque no tiene por qué ser así, ¿vale? Y que tengáis constancia en el tiempo, porque esto es lo que va a hacer que tengáis resultados increíbles. ¿Qué más os quería explicar? Mira, aprovecho para contar, ¿vale? Para aclarar un concepto que considero que es muy importante, que es que en muchos vídeos, en muchos reels, vídeos de YouTube o lo que sea, he estado poniendo, por ejemplo, el título, ¿cómo mejorar entrenando menos o sin entrenar más? O con poco tiempo puedes mejorar más, ¿vale? Todo esto, mucha gente se piensa e interpreta que me estoy refiriendo, o sea, que mucha gente que no me conoce, porque con un Reels de 30 segundos o de 1 minuto no puedes conocer a alguien, necesitas un proceso mucho más largo, entonces es totalmente normal, ¿vale? Porque es eso, hay muy poca información con un Reels y se dice lo básico, pero falta un contexto mucho más grande para entenderlo, ¿vale? Entonces, por eso lo quiero aclarar. Cuando digo esto, no es que en Sagredo Training nuestra filosofía no sea la del esfuerzo o la de hacer lo menos posible o al contrario, o sea, o algo así, al contrario, somos unos sobreentrenados, no los ya no, pero nos encanta entrenar y de hecho nuestro problema es que nos pasamos de más es mejor por lo que nos gusta y por lo que nos gusta entrenar, sufrir, hacer horas, todo porque es nuestra pasión, ¿vale? Entonces, uno de los problemas más grandes que veo es que hay mucha gente que es como yo y como nuestra familia de Sagredo Training que tienden a su problema hacer mucho más de lo que deberían y hacer más fuerte y hacer más horas y descansar poco porque creen que es lo mejor. Es un error que yo había hecho mucho. Entonces, esto es para poner énfasis simplemente para que sepáis que con menos horas, con menos esfuerzo, o sea, sin hacer todos los entrenos a tanta intensidad y poniendo más descansos, etcétera, se puede mejorar mucho más que yendo en plan no pain, no gain o no hay dolor, contra más entrene mejor, ¿vale? Y un ejemplo muy claro de esto, por ejemplo, puede ser el caso de un triatleta que había entrenado, que, bueno, pasó de ser jugador de waterpolo, no había hecho triatlón nunca, con el tiempo, entrenando bien, mucha calidad, él también tenía cualidades, él además hacía ingeniería, tenía muy poco tiempo para entrenar, entrenaba unas 12-13 horas a la semana, más o menos. Llegó a ser campeón de Cataluña élite de triatlón, haciendo la calidad bien hecha, no más de lo que podía para descansar, tenía tiempo para dormir, asimilar los entrenos. Llegó a ser campeón de Cataluña élite de triatlón, con el nivel que hay, y por detrás suyo habían más de 15 tíos que entrenan 25 horas a la semana. Entrenan literalmente el doble y rinden peor, porque más no siempre es mejor. Hasta un punto, contra más entrenes es mejor. Si quieres ser campeón olímpico vas a entrenar más, evidentemente, pero lo que quiero decir con esto es que mucha gente dice, es que yo tengo pocas horas para entrenar, o no sé qué, o tienden a entrenar mucho más y dejan de dormir. Entonces, lo importante es hacer la calidad, y contra más calidad hagas y mejor controlado lo hagas y hagas lo que tú has de hacer, en tu caso particular, esto es lo que te va a hacer rendir bien, no hacer más horas o no hacer ritmos más rápidos, porque es que conozco así de gente, de grupetas, de amigos, de gente que va por aquí, etcétera,
que los ves entrenando, haciendo un montón de horas, que si pico cerrado, en ayunas, no sé qué, y ves que los esfuerzan y van a ritmos rápidos siempre y todo, y no andan una mierda, o sea, y los ves y dices, madre mía, pero no anda una mierda, y el tío hace 20 horas a la semana, o 15, pero entrenando duro, y se gasta una pasta en bicis y en material, en nutrición y en todo, y no anda nada. Y me sabe mal porque digo, es que si entrenara menos, pero haciendo 4 cosas, primero que disfrutaría más, porque haría los entrenos en zona 2 más tranquilo, vería el paisaje, se lo pasaría mejor, disfrutaría más y estaría mucho más fuerte, o sea, serían las dos cosas, y al final no es una cosa que sea problema de esfuerzo, sino es una cosa que es problema de dónde ponerlo el foco, ¿vale? Y esto es una cosa que simplemente es para que tengáis presente y lo tengáis en cuenta, bueno, y entendáis un poco también el porqué de lo que explico. Y luego aprovecho con esto para explicaros un poco también lo que es la filosofía de Sagrario Training, cómo vemos nosotros el entrenamiento con esto que os estaba explicando, y es que al final, para que se entienda también, lo más importante, como digo, es la constancia durante el tiempo. Y para ello, o sea, para poder tener constancia durante el tiempo, durante años, ¿qué es lo que hace falta? O sea, puedes pensar una disciplina brutal. Sí, hace falta disciplina, pero hace falta mucha disciplina si no disfrutas realmente lo que estás haciendo y si no te apasiona. Entonces, para nosotros es importante, es imprescindible que, o sea, tu objetivo no ha de ser tengo una carrera y hago un esfuerzo increíble de fuerza de voluntad, de entrenar, de no sé qué para llegar allí, como si estuvieras en el Amili. Este no es el objetivo. El objetivo, el 99% de los que estamos aquí no nos pagan por correr o por pedalear. El objetivo es poder disfrutar lo máximo posible y poder hacer cosas que realmente van a hacer que estemos orgullosos, y que cuando haces una cosa que es muy difícil y que te ha costado, es una satisfacción increíble que no se paga con dinero ni se paga con nada. Entonces, pero para llegar a lograr esto hay que haber disfrutado del camino. Entonces, para nosotros lo más básico es, se ponen unas metas, unos resultados que quieres conseguir, pero luego no te obsesionas con el resultado y el camino, te olvidas de disfrutar en el camino para solo llegar allí, sino que hay que ponerse un resultado y luego hay que centrarse en los procesos, es decir, en los entrenos del día a día, para poder hacer cada día lo mejor posible y poder disfrutar al máximo de cada entreno. Porque si no disfrutas al máximo entrenando, esto no tiene ningún sentido, ni puedes tener constancia a largo plazo. Esto es por lo que mucha gente, según qué entrenadores tiene o que le hacen hacer o cómo se lo tome él de en serio, hay veces que entrenan muy bien, no tienen el resultado que esperan, y como no han disfrutado entrenando dicen a tomar por culo, esto no me gusta, y acaban dejándolo o se acaban desmoralizando, ¿vale? Y luego, cuando digo disfrutar entrenando, no quiere decir que cada día haya de ser un cachondeo y solo hago lo que me apetece y demás, porque este es otro de los problemas de muchos deportistas, que solo hacen lo que les apetece, y entonces así es imposible mejorar. Cuando digo que hay que disfrutar, hay que tener un plan estructurado, hay que hacer lo que tú has de hacer para mejorar, pero luego hay que combinarlo de la mejor forma posible para que sean los entrenos que tú más disfrutas, porque dentro de los entrenos que tú has de hacer para mejorar, hay muchas variedades que te pueden hacer disfrutar más o menos, ¿vale? Y hay que ser lo más flexible posible para adaptar el entreno ideal al entreno que tú más disfrutas, que a ti te va mejor hacer y que se adapta mejor a tu tiempo, a tu disponibilidad, etc. Y una vez tienes esto y siempre entrenas con constancia, si luego hay días que haces totalmente diferente porque te apetece o no entrenas o lo que sea, no pasa nada, porque para bien o para mal, lo que cuenta es la constancia a largo plazo. Entonces, si tú entrenas 10 días bien y un día no entrenas bien, no pasa nada. Es lo mismo que si entrenas 10 días mal y un día entrenas brutal, no te va a servir de nada tampoco, ¿vale? Entonces esto es lo mismo. Y si tú estás entrenando bien y el fin de semana te quieres ir con la grupeta a reventar y ese día no es lo ideal para ti, pues no pasa nada, porque si tú lo disfrutas, luego te ajustas los entrenos posteriores para que te cuadre con esto y ya está, y es perfecto, ¿vale? O si algún día en vez de hacer bici te apetece ir a hacerte una excursión por la montaña, pues te lo vas a hacer porque psicológicamente te va a ayudar a disfrutar más, a tener más constancia en el tiempo, y luego se pueden ajustar los entrenos perfectamente para que los siguientes entrenamientos compaginen esto que has hecho tú para pasarlo bien y puedes mejorar aún más. Y hay mucha gente que no lo tiene en cuenta, es no, si toca esto se hace esto, y al final pues es mucho más limitado y disfrutas mucho menos el proceso, y es algo que realmente aplicamos tanto con nuestros deportistas de entrenamiento personalizado como los del Instituto V2 Max, y es una cosa que
que para mí es súper, es imprescindible totalmente. ¿Qué más? Y básicamente esto, es que al final, deciros que, porque lo hemos visto sobre todo, por ejemplo, en el Instituto V2Max, últimamente, bueno, para los que no lo sepáis, el Instituto V2Max es un club que tenemos bastante exclusivo, en donde básicamente enseñamos a nuestros alumnos deportistas a que aprendan a entrenar, les damos todos los recursos para que tengan todos nuestros recursos para hacerse ellos los entrenos, les pasamos también entrenamientos para que antes de empezar a aprender ya puedan empezar a entrenar con unas pautas para empezar a mejorar. Bueno, que hacemos clases en directo, es realmente una pasada, y el ambiente que hay ahí, todo lo que aprendemos, y me encanta porque hay mucha gente que entrena con disciplina o tal, de una forma o de otra, y simplemente aprendiendo todo esto, aprendiendo los conceptos que han de hacer y organizándolo ellos mismos, se lo están haciendo los entrenos ellos mismos, con sus horarios, con lo que a ellos les gusta, con lo que ellos pueden, están mejorando, pero una burrada increíble. Y esto es una pasada, o sea, la satisfacción esta es increíble, y no es por decir que entrenan disciplina militar, 20 horas a la semana, no sé qué, no, al revés, están organizando los entrenos a lo que ellos pueden hacer, a lo que ellos disfrutan haciendo, y los resultados no pueden ser mejores, y al final simplemente es esto, es deciros que vosotros también lo podéis hacer, no si estáis aquí con lo que queráis, con lo que hagáis vosotros o con un entrenador, o si os lo hacéis vosotros mismos, si entrenáis bien, disfrutáis del proceso y ajustáis al entreno a vuestros gustos, podéis mejorar una barbaridad, mucho más que si entrenáis solo a base de disciplina, fuerza de voluntad y no os lo pasáis bien entrenando. Y ya está, básicamente esto. Ahora lo más importante que tenéis que hacer es tener claro, sobre todo, cómo hacerlo para poder empezar a planificar el año que viene, ¿vale? ¿Qué objetivos tenéis? ¿Cuál es vuestro compromiso con los objetivos? ¿O qué es lo que realmente queréis? Si tener un buen resultado o disfrutar en general, hacer bien una carrera o disfrutar de muchas carreras, lo que queréis es disfrutar entrenando, o lo que queréis es aguantar con vuestros amigos cuando entrenáis, porque muchos de vosotros me lo decís, hostia, es que he empezado hace poco y mis amigos están muy fuertes, no les aguanto rueda. Pues joder, a lo mejor quieres mejorar para poder entrenar con ellos o para poder apretarles, ¿vale? Entonces, simplemente lo más importante que tenéis que hacer ahora es poneros los objetivos, ver un poco cómo organizáis el año y luego entrenar de una forma lógica durante todo el año para poder mejorar de verdad y para poder tener resultados, porque veo muchísimos deportistas que entrenan al día, ¿vale? Salen, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy me apetece hacer series, hago. Hoy me apetece apretar, hoy me apetece hacer 1 hora, hoy me apetece hacer 3. Y así realmente es muy difícil mejorar, o sea, muy, muy difícil mejorar. Entonces, simplemente que una vez tenéis un programa estructurado, que os lo podéis hacer vosotros mismos, ¿vale? Con un poco de lógica, primero haciendo un poco de base, por ejemplo, luego mejorando tal, luego haciendo tus semanas de asimilación para asimilar los entrenos. Cuando haces esto, realmente, vas a mejorar mucho, pero muchísimo más. Porque uno de los errores más comunes, hablando de organizar la temporada, es que hay mucha gente que quiere estar todo el año en forma. Y todas las semanas estás en el mismo nivel de forma. Y esto es imposible. O sea, si estás todo el año en forma, es que estás todo el año en mala forma. Porque no... O si dices, no, es que yo ya estoy fuerte y estoy todo el año igual, pues esto es que podrías estar mucho más fuerte. Y esto es una cosa realmente importante tener en cuenta y que lo sepáis, que no todo el año podéis estar en forma. Hay épocas que estás más flojo, hay épocas que has de estar haciendo un tipo de entrenamiento, hay épocas que has de estar haciendo otro tipo de entrenamiento, y es de ajustar esto en función de tus características, de los objetivos que tienes y sobre todo hacer exclusivamente lo que tú necesitas, ¿vale? No copiar entrenamientos de amigos porque a ellos les va bien, porque cada persona es un mundo y no sabes realmente la zona que hay de entrenar él exactamente, la zona que necesitas tú para mejorar, y esto es lo que te va a hacer mejorar a ti realmente, ¿vale? No copiar entrenamientos de otros, sino tener claro, según el tiempo que tú tienes, tus gustos, tus características, tus zonas de entrenamiento, tus puntos flojos, tus puntos fuertes, lo que has de hacer para mejorar. Y te aseguro que con mucho menos entrenamiento, enfocado de esta forma, vas a poder mejorar muchísimo más y pasártelo mucho mejor, básicamente, ¿vale? Mira, no me va a dar tiempo porque llevamos ya bastante rato, pero hay varias cosas que son imprescindibles para esto, ¿vale? Sobre todo lo que comentaba de organizar los entrenamientos en función de tus zonas de entrenamiento, de tus características, etcétera. Tengo una página ahora mismo en donde tengo una clase en donde explico las 5 claves
para dejar de estar estancado y empezar a mejorar, porque básicamente lo que me comentáis la mayoría de vosotros es estoy estancado, quiero mejorar. Entonces la he enfocado de esta forma. Tengo una clase en donde explico las 5 claves nuestras que hemos aplicado en Seguro de Trading para empezar a mejorar, y allí mismo además tengo un regalo para las personas que os registráis en la clase, que tengo otra masterclass en donde explico todo lo que habéis de saber de las zonas de entrenamiento, cómo calcularlas, cómo saber vuestras zonas, test que podéis hacer, y además os doy un ebook también con entrenos de ejemplo para cada zona de entrenamiento para que lo pongáis en práctica, un ebook con zonas de entrenamiento, todo lo que debéis de saber, una calculadora de zonas de entrenamiento, ¿vale? Entonces, simplemente os lo digo porque ahora es imposible explicar todo esto. Entonces, te digo que lo tienes ahí, lo tienes gratis, ¿vale? Y lo puedes coger sin problema y te lo miras después, ¿vale? Simplemente te lo digo porque es muy importante que veas todo esto bien y que empieces a practicarlo y que lo pones en práctica con tus entrenos y lo miras y venga, y intentas empezar a organizarte los entrenos, tus zonas, tal, y ya verás que, hostia, entran muchas ganas luego de empezar a entrenar bien, empezar a aprender más cosas, ¿vale? Y te animo a que lo hagas. Entonces, como no puedo pasar enlaces por aquí desde el móvil, si comentas ahora, mira, ¿dónde estaba? Preguntas. Si comentas clase, o sea, CLASE, clase, aquí en el directo, se te va a enviar un mensaje, te voy a enviar un mensaje privado con el link a la clase, ¿vale? O sea que todos los que lo queráis, comentar clase aquí en el directo, ¿vale? Y si os voy a enviar un mensaje privado con el link para la clase. Y los que lo veáis en diferido, si lo ponéis en los comentarios del vídeo, va a pasar lo mismo, ¿vale? Mira, perfecto, Kiko yo lo he puesto. Confírmame si ahora se te ha enviado. Mira, y Team Roca también. Si se os ha enviado y a priori ha de funcionar ya, ¿vale? Entonces, ya está, básicamente esto. Os animo realmente a que luego de la clase esta lo miréis y lo empecéis a poner en práctica para los entrenos y para aplicarlo el año que viene. Así que nada, vamos a ir ya con las preguntas, porque si no me voy por las ramas. ¿Qué os ha parecido un poco todo esto? Quiero saber qué tal, si os ha servido o no. Mira, sí, me ha llegado, súper. Gracias. Kiko dice genial, muchas gracias. Perfecto, exacto, sí, al final todos los que lo queráis comentarlo y ya se os va a enviar esto y lo podéis hacer poco a poco, lo vais mirando y así lo podéis empezar a poner en práctica. Todo ok, muchas gracias por la información, gracias a ti. Muy interesante, súper. Perfecto, muchas gracias. Pues mira, vamos a empezar con las preguntas que tenemos aquí y luego ya vamos con las que tengáis, ¿vale? Mira, Manuel Pérez pregunta... Perdón, mejor entrenar... espera, vuelvo a empezar. Manuel Pérez pregunta, ¿mejor entrenar por pulso o por potencia para trail? Esto es muy buena pregunta porque al final en ciclismo está clarísimo que entrenar... O sea, hay que combinar las dos, ¿vale? Porque las dos, cada una te aporta una información. Pero los vatios en ciclismo te dan unos valores que son muy fiables y que se pueden seguir bastante al pie de la letra, ¿vale? Entonces, esto ya lo explicaré en otro momento, porque ya de hecho ya lo he explicado en algún vídeo y demás, pero en ciclismo, por ejemplo, para hacer zona 2 es mejor fiarse del pulso y para hacer series de intensidad es mejor fiarse de los vatios. En el caso de trail, ¿de qué es mejor fiarse o entrenar? ¿Por pulso o por potencia? Los potenciómetros de hoy en día de trail marcan muy bien si corres por una pista, un terreno compacto, llano o asfaltado o lo que sea, pero no funcionan bien si los utilizas en pendientes muy fuertes donde andas terreno muy técnico, con piedras, combinar andar con correr, con trepar un poco, con ir con bastones, marca muy mal, o sea, es totalmente nulo. Entonces, es muy relativo. ¿Te puede servir entrenar con vatios? Sí. Puede estar súper bien, sobre todo para hacer farlex en falso llano de subida, bajada, terreno más corredor, más pistero o en llano, es perfecto. O sea, te puede dar una información buenísima y ayudarte a regular los entrenamientos. Pero si vas a hacer trail realmente, sky race, terreno técnico, subidas fuertes, etcétera, no te puedes fiar siempre de los vatios. Y es muy importante, entonces, compaginar las tres cosas, ¿vale? Por un lado, vatios. Por un lado, pulso y por otro lado, la RPE, que es la percepción del esfuerzo. Porque el pulso no siempre da una señal a lo que es el esfuerzo real, ¿vale?
porque el pulso puede estar alterado por muchos factores. Si estás cansado, el pulso es muy bajo. Si hace calor o has tomado más cafeína, etcétera, el pulso será más alto. Entonces, el pulso no siempre es una medida fiable. Por lo que realmente, en mi caso, como lo hacemos con nuestros deportistas de trail, sí que hay alguno que tiene potenciómetro, pero la mayoría de ellos entrenan por pulso y por sensaciones. Y ellos mismos ya han aprendido a relacionar una percepción de esfuerzo a una zona de entrenamiento y entrenan por pulso para tener una guía, pero luego ya saben si ese pulso puede ser más bajo ese día, un poco más alto, etcétera, y cómo organizarlo. Y así realmente se pueden localizar las zonas de entrenamiento muy, muy, muy bien, ¿vale? Esta es un poco mi respuesta. Mira, Julián Ortiz dice, ¿cuánto vale un semestre para entrenar contigo? Saludos. Perfecto, Julián. Mira, si quieres, lo mejor es que me mandes un mensaje privado, vas a mi perfil de Instagram y me mandes un mensaje privado y me escribes y así ya hablamos bien luego por WhatsApp y te cuento todo perfecto y vemos tu caso, ¿vale? Si realmente podemos ayudarte o no, o qué es lo mejor. Luego, CMP Joel dice, ¿cómo saber cómo y cuándo es una buena base para empezar a trabajar? Bueno, interpreto que preguntas cuándo es un buen momento para hacer base. Realmente el mejor momento para hacer una buena base es ahora, en pretemporada, para realmente construir los cimientos que van a poder aguantar todo el entrenamiento que vayas haciendo por encima, ¿vale? Tener una buena base de entrenamiento es imprescindible para luego poder aumentar tu potencial como deportista, ¿vale? Realmente los deportistas que no tienen una buena base tienen el techo muy bajo y realmente por mucha calidad que hagan van a poder mejorar muy poco. Y los deportistas con una buena base es como que aumentan mucho su potencial y luego cuando encima de la base construyes entreno de calidad tienes el techo mucho más alto y puedes mejorar muchísimo más. Entonces es imprescindible hacer una buena base, ¿vale? Entonces, lo de cómo, esto ya da aquí para hacer varias clases, pero realmente lo más importante primero sería hacerte una prueba de esfuerzo o algunos test para, sobre todo, conocer tu zona 2 y poder ver si tienes un déficit aeróbico o no. Y luego, pues una vez sabes tu zona 2, que es básicamente donde vas a pasar el 80% o más del tiempo que pases entrenando, podrás regular mucho mejor a todos los entrenos que vas a estar haciendo todo ese entreno de base, ¿vale? Pero luego a esto no solo es hacer entrenos en zona 2 aburridos, sobre todo si tienes poco tiempo, hay que añadir entrenos de calidad puntuales en según qué intensidades, hay que añadir entrenos de técnica, hay que añadir entrenamiento de fuerza, hay que hacer al final varias cosas para que puedas exprimir muchísimo más el entreno de base que estás haciendo, ¿vale? Y bueno, ¿cuánto tiempo la base? Pues podría ser entre 8 y 12 semanas, podría ser unos periodos normales para lo que podría durar un entrenamiento de base. Mira, Quit07 dice, ¿tienes novia? Sí, tengo novia. Iron Runa pregunta, ¿la temporada estará bien si entrenamos la fuerza una vez por ¿la temporada estará bien si entrenamos la fuerza una vez por semana? Saludos desde Perú, saludos también desde aquí. Sí, una vez por semana está bien la fuerza. De hecho, se puede llegar a entrenar hasta 2 veces por semana, sobre todo contra más alto nivel está bien 2 veces por semana, pero en nuestro caso, nuestros deportistas, todos los que no son profesionales, recomendamos una vez por semana porque la mayoría de vosotros tenéis poco tiempo para entrenar y sumar otro día de fuerza a la semana es quitar entrenos de calidad de tu deporte en concreto que te van a hacer ganar rendimiento, por lo tanto con un día de fuerza ya sería suficiente, ¿vale? Pondría la excepción en el caso de corredores que solo pueden correr y no les gusta ir en bici o no hacen bici, que al final están más limitados a la carga a correr, que es más agresiva, entonces sí que se podrían poner 2 días a la semana de fuerza para realmente reforzar más y prevenir más lesiones, si no con un día es de sobras. Jorge Entrena dice, ¿qué potenciómetro me recomiendas? ¿Favero Axioma Duo o Rotor Impower? Mira, Jorge, ninguno de los dos los he probado, pero he oído hablar súper bien del Favero Axioma, ¿vale? Bueno, y sobre todo el Duo, pues mucho mejor porque te va a medir el de las 2 piernas. He oído hablar muy, muy bien, así que realmente, y de muchos de nuestros deportistas que nos lo han comentado, te recomiendo el Favero, ¿vale? Yo he tenido Stages y está muy bien también, y ahora tengo el Giant Power Pro que mide los 2 lados y está súper bien también, pero el del Favero he oído hablar muy bien, así que yo te recomiendo el Favero, pero como digo, yo personalmente no los he probado y tampoco he probado el Rotor.
Manu dice, ¿qué edad tienes? 30 años. Y luego Iván Montanbaikero dice, calentamiento para XCO si no tienes cajón ni rodillo y tienes que ponerte 20 minutos antes para situarte bien. Vale, esto es una buena pregunta porque muchas veces antes de una carrera no puedes calentar bien, ¿vale? Porque no te lo permite la situación o lo que sea. En este caso, a mí lo que me funciona mejor, bueno, y a nuestros deportistas, lo que nos funciona mejor para ir bien activados en una carrera, cuando no puedes calentar del todo bien como te gustaría, es llegar descansado al día antes, sobre todo, y el día antes, o sea, si compites domingo, el sábado, haces una muy buena activación, haciendo un entreno no muy largo, pero poniendo toques de calidad con pequeños sprints, algún progresivo de 4 minutos, alguna serie de 1 minuto, 30 segundos, incluso 2 minutos, a ritmos de competición, etcétera, para poder desengrasar bien, poder carburar bien. Y al final esto es algo que no te va a cansar tampoco, pero va a hacer que ya lleves un poco de sangre a las piernas, bombees el motor, etcétera, y al día siguiente ya te vas a notar mucho mejor, te vas a notar menos dormido y ya con menos calentamiento ya vas a estar más despierto, ¿vale? Esto es una cosa importante. Y la otra cosa importante es calentar antes de este rato, ¿vale? Si no puedes calentar antes de los 20 minutos, yo lo que te recomiendo es que te abrigues bien, sobre todo no pasar frío en el calentamiento. Calentar significa esto, calentar al cuerpo. Si pasas frío calentando, ya no estás calentando. Y calentar bien abrigado, con la bici, rodando, 1 hora antes o cuando sea, te haces unos sprints, un progresivo de 4 minutos, por ejemplo, acabando a umbral, y que ya calientes bien y ya está, y te vas a la parrilla de salida tranquilo, y te esperas los 20 minutos allá, y si has hecho esto el día antes y el día de la carrera, vas a ir bastante bien, ¿vale? Y luego la otra cosa es que hay personas que necesitan calentar menos y otras que necesitan calentar más. Hay que conocerse también para saber si has de hacer un poco más o menos y ya está, ¿vale? Y en el caso que sea una carrera, como dices, XCO, que al final es muy explosivo y se sale a tope, tener en cuenta que, hostia, a lo mejor con 20 minutos en el cajón ya te quedas un poco más frío. Pues a lo mejor siempre has de salir en XCO más fuerte para colocarte bien, no coger embudos y tal, pero simplemente tenerlo en cuenta también para a lo mejor guardar una bala además, que es lo que te puede hacer sacar de punto o no en una carrera, ¿vale? Vale, espera, que voy a buscar las otras preguntas que tenía aquí. Acabo de responder esta y voy con las vuestras. Que he de dar prioridad. Si dije que respondía primero las de las cajitas, he de cumplir. La palabra es lo primero. Mira, Mundua Theater dice, si mi zona 2 es muy lenta y en vez de correr ese ritmo, corres más rápido con el tiempo, ¿tu zona 2 mejorará? Sí, a ver, puede mejorar, pero básicamente esto es uno de los errores más comunes que veo de personas que piensan que entrenando suave no van a mejorar y entrenan siempre la zona 2 pasados de ritmo, o sea, pasado de la zona 2 en zona 3, y que normalmente lo que pasa cuando entrenas este ritmo, a mí me había pasado, es que la zona 2 se queda muy baja y se crea un déficit aeróbico que lo que hace es que seas muy poco eficiente en resistencia, que seas poco eficiente con el uso de grasas como fuente de energía, que tengas un desgaste mucho mayor y que al final pues estés haciendo los entrenos de calidad peor, vayas más cansado y tampoco mejore tu base, gastes muchos más carbohidratos para una intensidad baja, etcétera. Entonces, lo que yo te recomiendo es, si tienes una zona 2 baja, entrena justo en esa zona 2, aunque vayas muy lento de ritmo. Y esto te va a hacer mejorar muchísimo más. ¿Y qué va a pasar? Que primero vas a estar trabajando justo en tu zona 2, pero al ir más lento vas a estar mejorando tu zona 2 y encima no vas a estar creando tanto desgaste al cuerpo, por lo que cuando hagas entrenos de calidad en zona 4 o en zona 5 vas a poder estar más fresco, los vas a poder hacer más rápido y los vas a poder asimilar mejor, porque luego en los entrenos de zona 2 vas a ir más lento y vas a poder recuperar los entrenos clave. Y esto va a hacer que mejores mucho más, sin duda. Y tenemos así de deportistas que nos han dicho después, e incluso lo han comentado en comunidades de Discord, etcétera, que, hostia, tenía la sensación que está entrenando súper poco, tal, porque entrenaba mucho más lento y normalmente voy más rápido y, buah, he hecho un medio Ironman y en mi vida había hecho esta marca, nunca había tenido un resultado tan bueno, tal. Porque es esto, cuando, aunque te parezca que estás entrenando muy, muy poco, entrenando realmente en tu zona 2, en realidad estás mejorando más. Mira, Fran dice, andas necesitando un editor que te dé una mano con los reels. Perfecto, Fran, ya hablaremos. Gracias por la sugerencia. Caliza Algar dice, ¿puedes mejorar si llevas 3 meses de empezar con la bici, pero vienes de practicar el deporte del running?
Sí, realmente, o sea, muchísimo, porque si vienes de practicar running ya tienes todo lo que se llama el entreno de capacitación, que es el entreno de base, el entreno general de resistencia, que eso va a hacer que sea mucho más fácil que mejores ahora en bici, porque ya tienes toda una base que va a hacer que ahora básicamente lo que vas a hacer es acostumbrarte, sobre todo muscularmente, adaptarte al esfuerzo de pedalear, la musculatura del gesto del pedaleo, etcétera, pero la base ya la tienes, ¿vale? Es como si ahora mismo Kilian Jornet, que todos sabéis lo que corre, se pone a hacer bici. La musculatura no la tiene acostumbrada al pedaleo, pero como tiene tanta base, tan buena base de lo que es el entreno de capacitación, de su resistencia, sus mitocondrias, el uso de grasa como fuente de energía, de carbohidratos, etcétera, a la mínima que se adapte un poco muscularmente ya va a tener un nivel muy alto, ¿vale? Entonces esto es lo que te va a pasar si vienes del running, o sea que es muy bueno y vas a ver que en poco tiempo mejoras mucho. Mira, Tony Mountain Bike dice: ciclismo, ¿cómo poder estar más tiempo en zona 4 en carrera? Pues básicamente para esto lo que hay que hacer es entrenar bien. Básicamente hay que hacerlo todo bien, porque para mejorar en zona 4 has de mejorar tu umbral anaeróbico, has de entrenar sobre todo a umbral, pero no solo esto. O sea, depende de tu caso en concreto, a lo mejor lo que necesitas es mejorar tu base aeróbica para poder mejorar tu zona 4, porque tienes un déficit aeróbico y mejorando eso ya vas a mejorar tu zona 4. O a lo mejor tu zona 4 la tienes muy trabajada, pero el V2 Max lo tienes muy bajo. Y lo que has de hacer es hacer entrenamientos de más alta intensidad para mejorar tu consumo máximo de oxígeno y poder realmente ir más rápido en tu zona 4, ¿vale? Esto al final hay que verlo en cada caso particular y simplemente es ver tu caso. Esto es muy fácil de verlo y son 4 tonterías, ¿eh? No es pensar que es súper complicado ni nada, son 4 tonterías que ver para decir, vale, a ti te sale más a cuenta poner los esfuerzos en mejorar esto y cuando mejores esto, tu rendimiento va a mejorar mucho más rápido, ¿vale? Entonces es un poco esto, pero sí, básicamente hay que entrenar bien, hay que hacer una buena base, mejorar tu zona 2, polarizar los entrenamientos, es decir, cuando vas suave, suave, cuando vas fuerte, fuerte, y sobre todo cuando entrenas en zona 4, respetar la zona 4 y no ir más rápido en la zona 4, porque veo mucha gente que cuando entrena series, por ejemplo, es voy a todo lo que doy ese día, y eso no es lo ideal es entrenar en tu zona, y ya está, y no es de acabar el entreno reventado. Si a lo mejor tienes 5 series de 8 minutos, no es de acabar la última reventado, a lo mejor podrías haber hecho 3 series más, ¿vale? Pero has entrenado a tu ritmo, has hecho ese entreno, has hecho ese estímulo y luego vas a descansar y asimilarlo, ¿vale? Esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Mira, luego Giovanni dice: la mejor manera de planificar un campamento en altura. Esta pregunta da para muchísimo. Bueno, mira, de hecho en el Instituto V2 Max tenemos una clase completa de entrenamiento en altura, porque esto es una cosa muy importante. Mira, lo más importante es tener en cuenta también si ya has estado más antes en altura o no, ¿vale? Es saber para qué quieres hacer el campamento en altura, si tienes una carrera luego del campamento o no, y ver la altura, ¿vale? Ver la altura a la que vas a entrenar. Entonces, es muy importante, sobre todo, que si nunca has entrenado en altura, no vayas a entrenar en altura antes de una carrera importante, porque la primera concentración en altura muchas veces es muy fácil pasarse de rosca, cuesta más recuperar, has de estar un tiempo sin hacer entrenos de calidad para acostumbrarte a la altura, etcétera, etcétera, y pueden hacer que rindas peor aún que si no hubieras ido a entrenar en altura, ¿vale? Y lo digo por experiencia porque he hecho esta cagada muchas veces. Y lo he visto con mil deportistas, ¿vale? Y con equipos que he ido a hacer entrenamiento en altura, etcétera. Entonces, la mejor manera de planificar un campamento en altura es estructurarlo en un momento de la temporada, si no lo has hecho nunca, en donde sobre todo puedes dedicarte en hacer más base, más entrenos de zona 2, etcétera, porque cuando estás en altura hay que tener en cuenta primero que mucha gente va a entrenar en altura una semana y entrenando en altura una semana no haces nada, ¿vale? Lo único que haces es cansarte más de la cuenta y fatigarte. Entonces, cuando vas a entrenar en altura, mínimo lo recomendable serían unos 20 días y que sea una altura de más de 1800 metros, mínimo, ¿vale? A poder ser entre 1800 y 2300 sería lo ideal, ¿vale? Por ejemplo, por aquí, en España, pues hay Font-Romeu, que está a 1800, Sierra Nevada, que está a 2350, y bueno, pues luego hay algún otro lugar, ¿vale?, que se puede entrenar, pero básicamente hay un poco esto. Sé que muchos de vosotros, que hay muchos de Latinoamérica, en Colombia, tal, tenemos a varios alumnos que viven a 2700 metros, que eso es una barbaridad, que tienen todos el hematocrito por las nubes, y aquí no tenemos tanta suerte y no tenemos tanta altura, pero bueno, es eso, es buscar más o menos esta altura, unas 3 semanas de duración, y sobre todo tener en cuenta que en altura, hasta que no te aclimatas mínimo una semana, no puedes hacer entrenamientos de alta intensidad,
porque es un desgaste súper grande por el cuerpo y no los vas a asimilar y te vas a fatigar muchísimo, ¿vale? Entonces hay al final muchísimas más cosas que añadir con la altura en cuanto a hacer el entrenamiento de fuerza para no perder masa muscular, etcétera, etcétera. Pero esto es al final lo más importante, ¿vale? Si de hecho os interesa y más personas os gustaría hacer entreno en altura y demás, me lo podéis decir porque puedo hacer algún vídeo de YouTube así un poco más largo explicándolo bien, ¿vale? Para que sepáis cómo hacerlo y sobre todo no hacer los errores más típicos. Mira, Álvaro Leal dice, ¿qué ejercicios crees más convenientes para hacer en el gimnasio enfocados al ciclismo? Mira, muy buena pregunta. Realmente lo más importante tener en cuenta también no solo es qué ejercicios, sino cómo los haces, ¿vale? Porque no es lo mismo hacer un rango de repeticiones que otro, ni hacerlos explosivos o hacer los movimientos lentos, etcétera, ¿vale? Entonces lo más importante aquí es entender que el entrenamiento de fuerza es como el entreno de resistencia. Hay que hacerlo con una progresión lógica, ¿vale? Para poder irte acostumbrando y hacer las mejoras que has de hacer. Entonces, conozco mucha gente que hace el entreno de fuerza igual que lo haría un culturista o el típico croissant de gimnasio, que es a machacar, en plan a fuerza hipertrofia, hago con el máximo peso que puedo y si subo lento porque no puedo levantarlo, pues subo lento, pero ya he hecho sentadillas con 100 kilos y estoy muy fuerte. Y esto realmente muchas veces lo que hace es que hasta incluso te empeora el rendimiento porque vas más fatigado a hacer tu deporte de resistencia, que es donde has de rendir realmente, y no estás mejorando lo que has de mejorar para rendir, ¿vale? Entonces al final cuando haces entreno de fuerza hay una serie de fases, periodo de preparatorio, una fase de fuerza-resistencia, hay una pequeña fase también de fuerza-hipertrofia para ir haciendo, o sea, primero se empieza con muchas repeticiones y poco peso, para irse acostumbrando, sobre todo para aprender el gesto técnico y hacerlo bien, luego se va aumentando el peso y se van bajando las repeticiones, y pues luego se pasa a hacer ya lo que se llama, por ejemplo, fuerza máxima, una vez ya tienes un periodo de adaptación ya más largo, en donde estás haciendo, sobre todo, lo que interesa más en deportes de resistencia, a pesar de lo que antes se creía o mucha gente se piensa, es que dices, no, yo para hacer un deporte de resistencia necesito hacer series de 30 sentadillas porque son muchas repeticiones que hago pedaleando o demás. Al final, lo más óptimo, ¿vale? has de mejorar la resistencia muscular, que eso también se puede hacer en entreno de fuerza específico, encima de la bici o corriendo, etcétera, ¿vale? Que esto es un punto complementario muy bueno, pero al final lo más óptimo acaba siendo, una vez ya tienes una adaptación y estás cerca de tus objetivos, o más lejos, pero estás haciendo ya entrenos de calidad, entreno de fuerza máxima, es decir, pocas repeticiones, ¿vale? Por ejemplo, 4 series de 4 repeticiones o 5 series de 4 repeticiones, con un peso que sea alto, pero que te permita hacer el movimiento muy explosivo y muy rápido para que realmente tengas la mayor potencia posible, y con descansos muy largos, por ejemplo de 3 o de 4 minutos incluso, ¿vale? ¿Y esto para qué es? Para poder hacer cada repetición al máximo, descansar al máximo posible y ya está. ¿Y con esto qué consigues? Con esto consigues mejorar la fuerza, pero no en base a hacerte más cachas y tener más musculatura, porque esto no interesa, porque lo que hace es que tu cuerpo necesite más oxígeno, peses más, seas menos eficiente y al final vas a pedalear peor o correr peor. Lo que vas a hacer con el entreno de fuerza máxima es que el cerebro cree más conexiones, cerebro-músculo, ¿vale? Más conexiones neuromusculares, y que de tu propia musculatura que ya tienes puedas activar más unidades motoras cada vez que tú quieres hacer un gesto de fuerza, ¿vale? Y que, por ejemplo, imagínate el caso, una persona normal a lo mejor puede voluntariamente activar el 50% de su musculatura del cuádriceps cuando hace un sprint. Pero si tú entrenas esto, a lo mejor puedes llegar a activar un 80% de toda tu musculatura. Por lo tanto, con una misma masa muscular tienes más fuerza. Y esto es lo que interesa. Por eso ves a muchos ciclistas que están así de finos, pero tienen una fuerza descomunal luego cuando pedalean, porque son capaces de poder activar mayor cantidad de unidades motoras cuando quieren hacer un gesto deportivo, ¿vale? Por eso realmente el entreno de fuerza máxima es importante en estos deportes, y no el hacer muchísimas repeticiones o con mucho peso y más a reventar, que esto lo único que va a hacer es que te fatigues más la musculatura a la hora de pedalear o de correr, ¿vale? Y luego ahí sí que es súper importante complementarlo con entreno específico sobre la bici o corriendo, ¿vale? Pero me he ido por las ramas, que me motivo aquí explicando cosas que creo que son importantes hacer, porque son muchas preguntas que me hacéis o cosas que veo que amigos y compañeros hacen mal. Los ejercicios más convenientes enfocados al ciclismo con el entreno de fuerza, en mi opinión, son, los básicos, ¿vale? No hace falta complicarse mucho la vida, pero
te diría sentadilla normal, ¿vale? Media sentadilla también, para hacer un poco más específico, con más peso. Sentadilla búlgara, es muy clave la sentadilla búlgara. Peso muerto, ¿vale? Para hacer isquios o curl de isquios, ¿vale? Pero el peso muerto es muy bueno. Glúteo mayor, trabajar el glúteo es imprescindible. Glúteo mayor y glúteo medio. El glúteo mayor con el típico puente de glúteo es muy clave. Elevaciones de talones, de gemelos también es importante. Y esto sería básicamente los ejercicios básicos que puedes hacer, ¿vale? Luego también puedes hacer otras variaciones como la extensión de cuádriceps, la prensa inclinada, pero así los lunges, los split squats, pero así básicamente con estas variaciones ya tendrías los ejercicios más importantes, ¿vale? Luego, ciclistas que no tenéis gimnasio no podéis ir a un gimnasio, lo que sea, pues al final sentadillas con una sola pierna, pistol squat, sentadilla búlgara haciendo las más explosivas, sentadilla con salto con una sola pierna, con el TRX puedes hacer muchas cosas de estas, muchas virguerías que funcionan muy bien, ¿vale? Y lo puedes hacer en casa. Un poco esto sería lo más importante, pero luego quiero complementar que también considero importante que un ciclista trabaje el tren superior un mínimo, ¿vale? No para ponerse cachas, sino para reforzar sobre todo toda la zona del core, ¿vale? De abdominal y lumbares, para tener una buena posición y demás. No es para tener aquí el mejor six-pack de la playa, pero es realmente importante, no para tener mejor rendimiento y demás, sino para temas salud, estar compensado realmente bien, proteger las lumbares y demás, y también trabajar un mínimo el tren superior. ¿Por qué? Esto es importante sobre todo si haces mountain bike, porque ante una caída vas a poder evitar romperte muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, cuando estás así de fino, si te caes de espaldas, de lado, de algo, es muy fácil romperte una costilla, la clavícula, etcétera. En cambio, si tienes un mínimo de musculatura, al menos que recubre, vas a proteger mucho más todo lo que son los huesos, ¿vale? Entonces es importante, aparte de que en mountain bike también necesitas hacer fuerza de tren superior, ya sea para tirar de manillar en las subidas, en las bajadas, para mover la bici, etcétera, y también es recomendable, ¿vale? Al final hay 1000 ejercicios tipo press banca normal, hay 1000 rutinas de flexiones que puedes hacer, dominadas, jalón dorsal, ejercicios de tríceps, ¿vale? Esto sería un poco lo más básico, aparte de los ejercicios de core sobre todo. Y ya está, hostia, que me ha pasado volando, llevamos ya 55 minutos con esto. Mira, os diré la verdad, he estado aquí súper concentrado para daros mi mejor versión respondiendo a las otras preguntas y he visto que ibais escribiendo, se iba uniendo muchísima gente, pero no he ido viendo todas las preguntas que habéis ido haciendo. Entonces, si queréis aprovechar ahora, tenemos poquito rato ya, pero si tenéis preguntas os las respondo y así podemos verlo bien. Así que darle aquí y así aprovechamos. Mira, aprovecho aquí mientras que lo vais escribiendo. Veo una pregunta de Rogelio, voy tirando de abajo para arriba. ¿Qué opinas de hacer la zona 2 aumentando la cadencia de 85 a 90 con la potencia siempre lineal? ¿Es bueno o es mejor estar siempre en la cadencia más cómoda sin aumentarla? Mira, esto de la cadencia es uno de los puntos es un punto muy importante. Realmente, cada persona tiene un rango de cadencia con el que es más eficiente, ¿vale? No todo el mundo somos eficientes con la misma cadencia. Yo, por ejemplo, a lo mejor... Bueno, y primero esto, ¿vale? Pero luego hay una cadencia ideal para cada potencia. Porque no es la misma... O sea, yo, por ejemplo, mi cadencia ideal a 200 vatios a lo mejor es 85 revoluciones. O 80. Mi cadencia ideal para 300 vatios es 90 revoluciones. Mi cadencia ideal para 350 vatios es 100 revoluciones. Y mi cadencia ideal para 600 vatios es 120 revoluciones, ¿vale? Entonces, esto es un aspecto a tener en cuenta. Pero realmente la mejor, entrenar la cadencia es importante porque contra más cadencia hay mayor flujo sanguíneo a la musculatura, hay una menor carga muscular, por cada pedalada haces menos kilos de fuerza, ¿vale? Menos newtons
de fuerza, contra más cadencia menos newtons de fuerza, por lo tanto preservas un poco más la musculatura, pero tiene el contra que tiene mayor gasto cardiovascular, ¿vale? Entonces, contra más cadencia es mejor dentro de unos límites, por lo tanto yo lo que te recomiendo, Rogelio, es hacer entrenamientos de cadencia, de fuerza cadencia, solo de cadencia, con diferentes tipos de series, etcétera, para ir trabajando y que cada vez ser más eficiente con una cadencia un poco más alta, pero dentro de lo que tú te sientas cómodo. Y la zona 2, hacerla realmente a la cadencia que tú te sientas más cómodo, ¿vale? Intentar ser consciente de ir a una buena cadencia, pero a lo mejor en tu caso a 90 de cadencia vas forzadísimo y a 85 vas cómodo, pues ves a 85. Y a lo mejor en otro caso a 90 de cadencia ya podrán ir bien, o a lo mejor en otro caso será a 80 de cadencia. Pero ya lo vas a ver, sobre todo si miras tu cadencia haciendo series o intensidades más altas, que cuando vayas en llano haciendo series de a zona 4, verás que la cadencia es más alta normalmente que cuando estás yendo suave en zona 1 o en zona 2, ¿vale? Entonces yo para hacer zona 2 te recomiendo ir a la cadencia más cómoda, pero cuando hagas este tipo de trabajos específicos sí que vas a cada vez ir yendo cómodo con una cadencia un poco más alta. Vale, espera que se me están acumulando aquí. Mira, ¿qué pasa, Pau? Pau Galí dice, ¿cuándo entrenar en zona 3? ¿Qué beneficios aporta? Realmente la zona 3 está muy bien entrenarla, ¿vale? Pero muchas veces es como que comento, en plan, polarizar el entreno, que es evitar un poco la zona 3, que es ese ritmo medio, ese ritmo pestoso. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Es porque la mayoría de personas, la mayoría no, o sea, hay mucha gente que, bueno, una gran cantidad de gente que entrena siempre en zona 3, porque piensa que si entreno siempre a ritmo, pues voy a mejorar más que si un día hago suave, etcétera, porque no voy a mejorar tanto. Y esto realmente está haciendo que vayas siempre con un desgaste más grande, que no mejores como podrías tu zona 2, que no mejores tampoco tus altas intensidades, etcétera. Pero entonces, entrenar en zona 3 hay que evitarlo en la mayor medida posible, ¿vale? Pero tiene muchos beneficios entrenar en zona 3. Entrenar en zona 3 se pueden hacer entrenamientos de series, de calidad, de intervalos, cuando estás haciendo una progresión, ¿vale? De venir de hacer entreno de base a hacer entrenamientos más fuertes para mejorar el umbral anaeróbico, el VO2 max, etc. Tiene una progresión de entrenos que puedes hacer en zona 3. También sirve para hacer tempos, ¿vale? Es importante también acostumbrarse a trabajar en zona 3 en series más largas, tempos más largos de 30 a 40 minutos, para trabajar ritmos cercanos a lo que podría ser tu ritmo de competición también y trabajar realmente esas demandas, ¿vale? También es óptimo trabajar en zona 3 por ese motivo. Después, luego, en zona 3 también, cuando estás haciendo intervalos en zona 3 o tempos más largos en zona 3, estás activando tus fibras de tipo 2, que son las fibras que se activan cuando estás haciendo muchas horas en zona 2, o sea, de resistencia. Por ejemplo, si haces un entreno o una salida muy larga o una carrera muy larga de resistencia, las primeras horas vas a estar trabajando con las fibras de tipo 1, pero cuando se fatigan, que son las que duran más, etcétera, pero llega un punto que se fatigan y empiezan a trabajar las fibras de tipo 2. Pues con los entrenos de zona 3 también estás ayudando a fortalecer más las fibras de tipo 2 para cuando lleguen esos momentos. Y básicamente pues serviría un poco para trabajar también lo que serían, en muchos casos, el ritmo de competición, ¿vale? Si eres corredor de montaña y haces maratón, tu zona 3 puede ser tu ritmo de competición. Entonces, también hay que trabajarlo, ¿vale? No siempre, pero hay que trabajarlo. Y un ejemplo que se puede ver con esto, los corredores keniatas polarizan mucho los entrenamientos. De hecho, seguro que habéis hablado de un rodaje keniata, es prácticamente ir a correr parado, o sea, muy muy lento. Polarizan mucho el entreno y luego hacen series de ritmos muy altos. Pero un día, cada 2 semanas, hacen entrenos de tempo en donde hacen 30-35 kilómetros a ritmo tempo muy alto, que es básicamente su zona 3 para trabajar un poco todas estas demandas de la competición, ¿vale? Entonces es bueno hacer entrenos en zona 3, pero con un porqué, con un propósito y bien medidos y sabiendo cuándo hacerlos, no como norma siempre. Buena pregunta, Pau. Mejorar la respiración. Aquí hay muchísimas cosas. Al final lo más importante es ser consciente cuando estás entrenando de respirar bien. Pues esto daría para muchísimo. Mira, me lo voy a apuntar hasta incluso para hacer un vídeo en cuanto a lo que es la respiración de diafragma. Hay muchísimas cosas, hay diferentes también herramientas para mejorar la respiración, como puede ser el power breath y demás, para aumentar un poco más, trabajar
musculatura pulmonar y demás, pero sobre todo es también ser consciente durante el entrenamiento y te puede servir una forma de concentrarte en el esfuerzo que estás haciendo es ser consciente de la respiración, básicamente, y vas a estar como más presente y vas a estar menos pendiente de que si vas más cansado o menos, y puede ser como una meditación mientras entrenas. Esto al final es la recomendación más importante. ¿Gym solo en pretemporada o es bueno también en temporada? Las dos cosas. Realmente el gimnasio es recomendable hacerlo todo el año, pero hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿vale? Como he dicho antes al principio, hay que tener en cuenta lo que te gusta a ti, lo que te aporta, el tiempo que tienes tú, etcétera. Entonces, si a lo mejor eres ciclista y estás cerca de una carrera importante, de un reto importante y demás, y tienes poco tiempo para entrenar y es de dejar de ir en bici para ir al gimnasio, si ya has hecho toda una base de gimnasio y ya vas con toda la base de fuerza, puede ser que haciendo entreno de fuerza específica encima de la bici, a bajas revoluciones o con arrancadas, etcétera, ya sigas manteniendo esas adaptaciones de fuerza y puedes mantener tu nivel sin hacer gimnasio, ¿vale? Durante algunos periodos más clave. En el caso de corredores, yo os recomiendo hacer gimnasio todo el año, sí o sí, porque el correr es muy agresivo y si no trabajas la fuerza, las probabilidades de lesión son extremadamente altas. Y para mí no compensa, lo más probable es que si estás entrenando en serio corriendo y no haces entreno de fuerza ni reforzamiento, o eres un prodigio de la naturaleza o te lesionas en cuestión de semanas seguro. Entonces, en el caso de corredores lo recomiendo. En el caso de ciclistas también, sin embargo, en este caso, pues se podría llegar a prescindir. Mira, Ronald dice, Capo, mi frecuencia cardíaca es difícil subirla, luego ya no me dan las piernas, ¿cómo puedo hacer para trabajar en zona 4? Mi frecuencia cardíaca nunca pasa de 158. Mira, Ronald, lo más importante es entender que las pulsaciones es igual si son más altas o más bajas, eso no significa nada. He entrenado a deportistas que han ganado copas del mundo élite de skyrunning y que tenían las pulsaciones bajísimas. Y otros que tienen las pulsaciones altísimas y tienen el mismo nivel, o menos, o lo que sea. O sea, el pulso no significa nada. Lo que significa es dónde tú tienes tus umbrales, ¿vale? Entonces, para saber dónde está tu zona 4, deberías de hacerte o diferentes test, como he comentado antes. Si comentáis la palabra clase, os voy a enviar el enlace para que lo sepáis cómo hacerlo, ¿vale? Allí lo tenéis explicado cómo hacerlo de forma casera, vosotros mismos, ¿vale? Y luego, si tenéis una prueba de esfuerzo, pues aún mejor para poder ver más cosas. Cuando sepas dónde está tu umbral anaeróbico, ese es tu tope de tu zona 4 y allí es de trabajar para mejorar tu zona 4, entre un poco por debajo de eso y eso, ¿vale? Entonces, a lo mejor, si nunca pasas de 158, no pasa nada, a lo mejor tu zona 4 está en 145 o 150 o 140, no lo sé. Entonces, simplemente, una vez lo sepas, ya podrás realmente trabajar tu zona 4. Mira, Kate hace una pregunta muy buena. ¿El trote es un buen complemento para el ciclismo? Sí, muy buen complemento para el ciclismo. Sobre todo si tienes poco tiempo o te gusta correr, es una recomendación muy buena. Es lo que se llama el entreno cruzado. Vas a poder trabajar otras partes de la musculatura, más movimiento excéntrico y demás, que te van a ayudar al ciclismo. Te va a servir también para cambiar mentalmente de aires y yo realmente te lo recomiendo mucho. Y de hecho muchos de nuestros alumnos del Instituto V2 Max están ciclistas, están empezando a correr porque, hemos estado viendo muchas clases de entreno cruzado, beneficios y demás, y se lo han empezado a practicarlo y les encanta también y los beneficios para el ciclismo son muy buenos también. De hecho, estuvimos viendo en una de las clases, Wout van Aert corre bastante y Nino Schurter también corre bastante. De hecho, estuvimos viendo las estadísticas, lo colgó él en su Instagram o Facebook, lo podéis mirar, las estadísticas de lo que corría al año y como un 8% del tiempo que pasaba entrenando era corriendo, que es muchísimo para un ciclista de su nivel. Entonces el correr lo recomiendo realmente para ciclistas. Mira, Sofre dice, ¿debo tomar suplementación sin entreno fuerte? ¿Qué me recomendarías tú, por favor? Mira, lo más importante en este caso, esto lo estuvimos viendo con nuestro nutricionista, José Carlos Núñez, que es un puto crack, y tiene toda la razón. Al final, la suplementación es como la cereza del pastel, es lo que va al final de todo. Primero hay que hacer todas las cosas bien, entrenar bien, dormir bien. O sea, la mejor suplementación y recuperación y de todo el mundo no es el masaje, no es el complex, no es las botas de presoterapia, no es el batido de proteínas, no es la creatina, no es nada, es dormir bien.
Dormir es lo mejor para recuperar, sin ningún tipo de duda. Para todo, ¿eh? O sea, entonces, si duermes bien, entrenas bien, te alimentas bien, tu base de alimentación es buena, eso es lo más importante y eso es lo que te va a dar el 99,9% de los resultados, sin ninguna duda. Y si luego, una vez estás entrenando muy duro y lo haces todo bien, te ayudas al final la suplementación, lo más básico es que tengas geles, barritas, bebidas de carbohidratos, la cafeína, isotónica y demás para poder hacer los entrenamientos lo mejor posible. Y luego, pues, evidentemente, si acabas de hacer entrenamientos duros y vas a esperarte a hacer una comida importante, lo que sea, pues tomar tus batidos de recovery, o los puedes hacer naturales también, tu recovery, tu batido de proteínas, por ejemplo, para recuperar después de hacer el entreno de fuerza. Incluso la creatina es uno de los suplementos que se ha demostrado que sí que tienen validez, porque la mayoría de otros de glutamina, BCAAs y todo eso no hay ninguna evidencia de que sirva para nada, aparte de para tirar el dinero. Eso te puede venir bien, pero por ejemplo en la creatina, normalmente muchos ciclistas no la usan porque retienes más líquidos y a lo mejor puedes aumentar un poco el peso 1 o 2 kilos. Hay gente que dice no me compensa la pequeña ganancia en fuerza o cosas explosivas que gano, por lo que mejora mi rendimiento, ¿vale? Por lo tanto tampoco hay ninguna cosa que sea aquí absolutamente increíble en cuanto a mejorar el rendimiento. Luego hay mucha gente también con los jugos de remolacha y cosas de esas. Al final tampoco no es ninguna panacea y luego lo más importante que tenéis que saber todos es entrenar bien, dormir bien, hacer las bases bien, comer bien, vuestra alimentación del día a día ha de ser buena. Lo que no puedes pretender es rendir bien, sentirte bien contigo mismo y todo comiendo mierda. En mierda me refiero a galletas, como bollería industrial como a diario y demás. La alimentación ha de ser en general natural y saludable. Si algún día comes alguna cosa de estas no pasa nada, si entrenas bien, pero que no sea la base de tu alimentación y con eso ya lo tienes todo hecho. Mira, Cargo dice, ¿cómo detecto la fatiga del sistema nervioso simpático y parasimpático? Algunas veces noto que las pulsaciones se elevan con mucha facilidad. Una de las mejores formas para mirarlo es si tienes un Whoop o el anillo el Oura o incluso con un pulsómetro con el móvil, con alguna aplicación como Elite, HRV y demás, para mirar tu variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿vale? No es una cosa que sea ultra recomendable para poder tomar decisiones súper inteligentes a la hora de gestionar los entrenamientos. Es como para ver más tendencias a largo plazo. Pero no tanto como en el día a día tomar las decisiones. Pero te puede ayudar realmente a medirte la variabilidad de la frecuencia cardíaca para poderlo ver bien, ¿vale? Normalmente el pulso cuando es más alto es cuando vas más descansado, que sube mucho más el pulso o hace mucho calor y demás. Y cuando el pulso es más bajo es porque llevas un entrenamiento detrás, bastante fatiga, y el cuerpo como defensa baja el pulso para que no lo sobrepases, ¿vale? Si lo haces controlado es algo bueno porque es lo que te va a hacer mejorar luego. Si llevas el pulso que no te sube para nada, ni haciendo esfuerzos ni nada, es que posiblemente estés un poco sobreentrenado. Mira, Pep dice, cuando hablas por zonas te refieres a zonas por frecuencia cardíaca o vatios. Es lo mismo, o sea, exactamente lo mismo. Con zonas de frecuencia cardíaca y los vatios sigues las mismas zonas, lo que pasa es que se miden de una forma o se miden de la otra. Pero es lo mismo. Ultradistancia, 12 semanas de base en mountain bike. Kiko, depende de muchísimas cosas, sobre todo de tu pasado entrenando, lo que hayas entrenado hasta ahora, de la base que tengas, de tu déficit aeróbico o no, o al revés, si tienes una base aeróbica muy buena, con lo mínimo que hagas ya estará bien. Si tienes poca base aeróbica tendrás que hacer incluso más. Eso depende muchísimo, es cada caso particular, ¿vale? Como mínimo para organizar una temporada 12 semanas de base está bien. Eso estaría bien, ¿vale? Pero a lo mejor depende de lo que quede para la carrera, lo que hayas entrenado tú antes. Hay muchísimos factores que van a hacer que puedas seguir necesitando entrenar más o que con esto ya sea suficiente. Dice, ahora está de moda respirar solo por la nariz. No lo había oído nunca, pero no está o sea, básicamente porque es imposible hacer un entreno fuerte respirando por la nariz si no quieres morir ahogado. Cuando puedes respirar por la nariz, normalmente, depende del caso y es más general,
pero es cuando vas a baja intensidad yendo por debajo de tu umbral aeróbico, ¿vale? Por tu zona 2 o por debajo de tu zona 2. Si puedes respirar, o sea, si no, no tiene ningún sentido. Esto no lo apliquéis en vuestras casas. Mira, dice, ¿a qué tiempo de haber llegado a entrenar es conveniente estirar? Esta es muy buena pregunta y esto es un tema así más polémico que pueden haber opiniones de todo tipo. En mi opinión, con mi experiencia, lo que he estudiado y los estudios que hay hoy en día, estirar está muy bien, hay que estirar para al final tener un mínimo rango de movilidad articular, o por un mínimo de salud, para sentirte tú bien, etcétera. Es importante, pero tampoco pasarse en exceso como mucha gente que prioriza los estiramientos como si fuera la panacea para recuperar o prevenir lesiones, porque estirar más y demás no te va a hacer prevenir lesiones. Esto te lo va a hacer un entreno de fuerza bien hecho, reforzamiento muscular, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sí que es recomendable estirar. Entonces, yo recomiendo estirar, en nuestro caso, es mi opinión, varias horas después de hacer entrenamiento de fuerza, no justo después, porque si quieres mejorar tu rendimiento, ¿vale? En cuanto a resistencia, mejorar tu explosividad y demás. ¿Por qué? Porque todas las ganancias de explosividad, reactividad que has ganado después de un entreno de fuerza máxima o después de un entreno específico de correr o de bici, etcétera, al estirar luego estarás perdiendo un poco esas adaptaciones, ¿vale? Entonces lo haría al cabo de unas horas o al día siguiente, después de entrenos suaves, sobre todo también, o días de descanso, ¿vale? Son buenos para estirar. Las pulsaciones están dadas por la cantidad de grasa en nuestro cuerpo, es decir, estar gordito a la zona 2 de un compañero delgado puede ser mi zona 4. No tiene nada que ver la grasa, bueno, que yo sepa, no sé que haya salido algún estudio que no esté al caso, que yo sepa, la grasa no tiene nada que ver, simplemente, y las pulsaciones no tienen nada que ver con el nivel de una persona, O sea, puede haber ciclistas profesionales que su tope de pulsaciones son 170 y el mío son 200 y tienen 25 veces más nivel que yo, aunque yo llegue a más pulsaciones. Eso no tiene nada que ver. Simplemente lo que sí que puede ser es que como si está más gordito y pesa más y tiene menos nivel y al estar más gordito necesita más aire para poder hacer el esfuerzo, pues claro, va a ir más forzado que tú y va a tener menos nivel que tú. Eso sí, pero no hay un rango de pulsaciones asociado a un nivel ni nada por el estilo. Espera, que se me están solapando aquí todas las personas que entráis, los mensajes y las preguntas. Hostia, espera. Mira, ¿recomiendas utilizar el HRV de Garmin basándote cuando lo tienes bajo entrenar en umbral 1 y cuando te sale por encima entrenar? No. Yo lo que te recomiendo es organizar bien los entrenos y hacer lo que has de hacer siempre, ¿vale? Entonces, muchas veces el HRV no es súper fiable de seguirlo en cuanto al día a día. Lo he estado probando 1000 veces yo y he hecho muchas de todo. Y también en cuanto a opiniones también de entrenadores de ciclistas profesionales y demás, tampoco es lo mejor para regular las decisiones al día a día, ¿vale? Te puede ayudar para encontrar tendencias a largo plazo y tomar decisiones más inteligentes de cómo está enfocando el entrenamiento, más carga, menos. Pero yo para decidir hacer un entreno o el otro lo decidiría con lo que te toca en tu plan y con tus propias sensaciones del día a día, lo que tú sientas, ¿vale? También más que la propia variabilidad. Mira, voy a responder ya las últimas preguntas porque esto se nos está yendo ya de las manos. Dice Jason, ¿qué me puedes recomendar para esta pretemporada? Mi hijo de 14 años, estamos enfocados en mountain bike y esperamos muy buenos resultados para el próximo año, pero no sé qué hacer para preparar el próximo. Mira, yo lo que te recomiendo realmente es que tu hijo lo que ha de hacer ahora, porque es lo que me hicieron a mí y es lo que me ha hecho que lleve tanto tiempo y que me guste tanto, que no sea una obligación entrenar y no quemarlo sobre todo, ni obligarlo a hacer nada que no le apetezca, ni a competir más, ni a ponerle presión, ni nada. Simplemente lo que ha de hacer es pasárselo bien entrenando y entrenar con un mínimo de lógica para no quemarlo y ya está, ¿vale? No ponerle presión, obligarle a hacer cosas ni nada por el estilo y que haga lo que realmente le gusta, que incluso pruebe más cosas. Si le gusta la mountain bike, hostia, a lo mejor también le gusta correr o le gusta probar otras cosas también para compaginarlo. Entonces esto es la mayor recomendación y sobre todo que encontréis a alguien que lo pueda asesorar. Es lo que hicieron conmigo. Yo cuando empecé a entrenar estaba zumbado y salía a entrenar a horas y de todo, y mi padre dijo, hostia, si no lo llevo por un buen camino se nos va a reventar aquí el hijo con 14 años. Y
y me cogieron un entrenador para que me guiara un poco y pues pudiera seguir unas pautas más lógicas, ¿vale? Pero sobre todo es eso, tener una guía de entrenos para poder ir sobre seguro, pero sobre todo que le permita flexibilidad, le permita disfrutar y no ponerle más presión de la cuenta, porque si no lo más probable es que en unos años acabe hasta los huevos y lo deje, y en cambio cuando se queda un poco con ganas de más y demás, es lo que te hace querer más y seguir. Espera, se me está solapando aquí todo. Estoy haciendo muchísimas preguntas. La semana que viene tendré que hacer otro directo para lo que quede pendiente, ¿eh? Así que ya os lo voy a anunciar. Espera, hostia, es que va entrando gente y se me van las que tengo vistas. Una persona que lleva 4 meses saliendo y entrenando con la bici es muy poco para empezar a hacer carreras en sub-23. A ver, para rendir bien sí, es poco tiempo. Con 4 meses no se hacen milagros. Pero puedes empezar simplemente por tu experiencia. Con carreras de una distancia que puedas llevar bien, sí que puedes empezar y puedes ir cogiendo un poco de experiencia, pero simplemente yendo a ritmos muy progresivos, quedándote con ganas de un poco de más y sin pasarte y sin expectativas de hacer ningún resultado ni nada. Puedes hacerlo en este sentido para ganar experiencia, pero no sobre todo quemarte haciendo muchas carreras ni nada. Yo me centraría sobre todo en empezar a entrenar bien y hacer las cosas bien al principio, porque es lo que te va a hacer tener resultados más adelante. Mira, pregunta interesante. ¿Entrenar con mascarilla de prohibición de oxígeno sería bueno en zona 2 para aumentar la capacidad pulmonar en ciclismo o no? No te lo recomiendo realmente. Es que de hecho, si fuera bien esto, lo harían los ciclistas profesionales y no lo hacen. De hecho, antes hasta incluso se había dicho que mejorabas el hematocrito como si entrenaras en altura y demás, y al final no tiene nada que ver porque son efectos diferentes. Yo tampoco lo haría esto. Mira, una cosa que va bien para aumentar la capacidad pulmonar, a los que os guste o tengáis un gimnasio, ciclistas, es la natación. La natación te hace coger una capacidad pulmonar brutal que luego en bici te lo notas muchísimo. Venga, voy a hacer la última pregunta ya y dejaremos para la semana que viene. Os animo a que os volváis a conectar y lo vemos bien porque hay muchísimas preguntas y hay cosas muy interesantes. Ronald dice, ¿qué beneficios tras recuperarse en una tinta de hielo? ¿Vale la pena? Básicamente se refiere a las piscinas de agua fría cuando pones las piernas en frío con lo que se llama la crioterapia. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta de la crioterapia es que sirve para recuperar de esfuerzos puntuales en donde necesitas al día siguiente, por ejemplo, volver a rendir bien o necesitas recuperarte de algo más exigente de forma puntual, ¿vale? En este caso va bien para desinflamar la musculatura, también a nivel psicológico por el efecto analgésico del hielo que te desinflama, etcétera, te va a hacer sentir mayor sensación de alivio en cuanto al dolor de piernas de un esfuerzo muy fuerte. Pero, para esto está muy bien, pero no es recomendable en cuanto a recuperar como un método habitual de recuperación de cada día o de 3 veces a la semana después de hacer entrenos fuertes, porque lo que hace el hielo es al final lo que tú cuando entrenas lo que haces es un daño al cuerpo para que luego, después de hacerle este daño, descansas, el cuerpo se vuelve a hacer más fuerte y mejoras. Tú lo que haces con el frío es evitar que realmente el cuerpo, se haga este daño más y que el cuerpo no le dejas el proceso natural de recuperación para mejorar y se pierden realmente adaptaciones en cuanto a fuerza, a ganancia de masa muscular y demás. Y lo que estás haciendo, si haces esto siempre, es tener pérdidas de rendimiento a largo plazo, ¿vale? Sobre todo muscularmente hablando. Entonces, no lo recomiendo como un método habitual de recuperación, pero sí de forma puntual, ¿vale? Si estás haciendo una carrera por etapas y pues después de la primera etapa te pones en agua fría, pues te va a ir bien para recuperar para la segunda, porque no buscas hacer unas adaptaciones en el rendimiento, sino buscas mejorar lo máximo posible para el día siguiente y estar lo más recuperado posible, ¿vale? Así que lo dejamos para aquí. Lo dejamos por hoy. Nada, espero que te haya servido este directo. Hemos visto cosas muy interesantes y ha sido un placer de verdad estar por aquí. Me gusta muchísimo poder hacer esto con vosotros, sobre todo cuando estáis tan implicados y con tantas ganas de aprender y de mejorar.
Y mira, tendré que hacer más directos más a menudo porque si no se nos acumulan las preguntas y así la semana que viene volvemos a hacerlo y vamos ya de un principio para poderos ayudar a todos. Mira, muchas gracias, mil gracias a vosotros, de verdad. Es un placer con tantas ganas, con tanta motivación y con lo agradecidos que sois. Así ha sido a gusto. Pues muchísimas gracias, ya es hora de cenar, que paséis un buen fin de semana y ya nos vamos viendo por aquí. Un abrazo.